Señor, de toda adoración, y en este momento queremos pedir todos juntos, queridos hermanos, por la vida de Francisco, que ya está con nosotros en esta noche, quien va a compartir esta enseñanza. Mi hermano David creo que tuvo problemas de internet, pero con la gracia del Espíritu de Dios que hemos pedido en este momento, voy a invitar a nuestra hermana Elena, que ella pueda hacer una oración por Francisco para poder compartir en esta noche el tema. Bueno, pedimos el Espíritu Santo que se derrame en nuestro hermano Francisco. Pedimos el Espíritu Santo que se derrame en su vida y en su servicio. Espíritu Bendito de Dios, escucha nuestras oraciones. Ven por la intercesión de María Santísima, tu esposa fidelísima. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que te derrames con esa fuerza y con ese fuego, y que hables a través del Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que en este momento, a partir de ahora, tú lo llenes de tu fuego, tú hables a través del Espíritu de Dios. Te pedimos que tomes su vida, que tomes cada parte de su ser, Espíritu Santo, en el que tú soplaste vida. Ven, Espíritu Santo de Dios, y derrámate con poder. Ven, Espíritu Santo de Dios, y ayúdale a poder llegar al Padre. Ven, Espíritu Santo de Dios, y ayúdale en su camino de santidad. Ven a esa santidad que todos anhelamos, Espíritu Santo. Ven y llénale de ti. Ven y habla a través del Espíritu de Dios. Ven, toma esas gracias especiales que Él necesita. Solo tú conoces su corazón, Espíritu Santo de Dios. Tú sabes lo necesitado que es de ti y de tu gracia. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, buenas noches, hermanos y hermanas, jóvenes de la región bolivariana. Qué gusto acompañarles. Siempre es una pasión, es una alegría servir a los jóvenes, a la juventud carismática católica del continente o a donde el Señor llame, y sobre todo a esta gran obra maravillosa de la Secretaría Latinoamericana, la Secretaría ahora aquí regional, ¿no?, de la zona bolivariana. Qué hermoso ver esta zona, esta región caminando con el empuje del Espíritu en este tiempo. Qué gusto. Tuve la gracia de estar sirviendo en algún momento en la Secretaría Latinoamericana. Y bueno, saludos para todos los que están acá de Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela y Perú. ¿Sí? ¿Están los 5 países? Hay representación de los 5 países. ¿Sí? Muy bien, gloria a Dios. Y bueno, sin más, chicos, comenzar con la palabra de esta noche. Me han pedido hablar sobre el Espíritu Santo, motor e inspirador de la iglesia. Ese fue el tema que me han pedido compartir. Es decir, el Espíritu Santo, motor e inspirador de nuestra vida, porque nosotros somos la iglesia. Y quizás podemos partir de esta palabra tan importante para la renovación carismática católica. Me refiero a la palabra Pentecostés, a esta palabra que hace parte de nuestra esencia, de nuestro ADN, de nuestra identidad como renovación carismática católica. La renovación carismática católica que nos lleva a vivir la espiritualidad de Pentecostés, a extender la cultura de Pentecostés, a hablar el lenguaje de Pentecostés, a estar envueltos en el clima de Pentecostés, a vivir la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu, me gusta decir, es un Pentecostés que nunca muere. Y cuando hablamos de Pentecostés, estamos hablando del corazón y el alma de la iglesia. Es decir, en Pentecostés, la iglesia recibe su corazón y su alma, que es el Espíritu Santo. Tanto
que Benedicto XVI, quizás hemos escuchado esta expresión de él en la renovación, se ha escuchado mucho con frecuencia esta frase, este pensamiento, esta gran verdad venida de Benedicto XVI. Él es quien lo ha expresado. No hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin María, la presencia de María Santísima, la primera carismática, aquella que vivió un Pentecostés anticipado. Pero fíjense, no hay iglesia sin Pentecostés. Y me atrevo a agregar, no hay Pentecostés continuo, permanente, sin iglesia. Es decir, sin el sentir, sin buscar ser y vivir como iglesia, como comunidad. Ese es el contexto continuo de Pentecostés en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los diferentes Pentecostés que narra Lucas en el libro de Hechos. Hechos 2 es el primero, pero hay más Pentecostés en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en cada uno de ellos el contexto continuo es este. Es una experiencia comunitaria, es una experiencia eclesial, de hermanos juntos. Es esa experiencia de la que habla Pablo en Romanos 5:5, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Y Él nos une amorosamente para ser presencia del reino de Dios en este mundo, amándonos, amando, y por lo tanto ser presencia del reino de Dios en el mundo con poder. Porque dice San Pablo en 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no está en la palabrería, sino en el poder. Y yo quisiera llevar como una línea hoy. Fíjense que algo que reflexionaba en esta tarde cuando pensaba en compartir con ustedes. Cuando hablamos de Pentecostés, Pentecostés es un acontecimiento totalmente profético y donde se abre el nuevo tiempo profético en la historia de la humanidad. Pentecostés es en esencia un acontecimiento profético. ¿Qué significa esto? Pues querido por Dios, anunciado por Dios desde los profetas en el Antiguo Testamento, y por eso pues Jesús les indica en Lucas 24:49, permanezcan en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Padre y sean revestidos del poder de lo alto. Pentecostés es la plenitud de la Pascua, es decir, de la resurrección de Jesús, Jesús resucitado y glorificado, que derrama el Espíritu. Pentecostés es un acontecimiento profético, esencialmente, y un acontecimiento siempre nuevo, siempre actual. Ese día dice Hechos 2:16, Pedro tomó la palabra y dijo, no están borrachos como ustedes dicen o como ustedes suponen, sino que es lo que dijo el profeta, y cita al profeta Joel en Hechos 2:16. Y ese día Pedro comienza a profetizar, y dice en el versículo 22, más adelante de ese mismo capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles: israelitas, escuchen estas palabras. Y comienza Pedro pues a anunciar el nombre de Jesús, la resurrección de Jesús. A este Jesús les dice en el versículo 32 de Hechos 2, a este Jesús Dios lo resucitó, y de lo cual somos todos nosotros testigos, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado, tal como ustedes lo ven y lo oyen. Y Pedro comienza a profetizar.
Y entonces les dice además, dice el versículo 39, esta promesa es para ustedes, es para sus hijos, para todos los que están lejos, como para los que están cerca, para todos los que llame el Señor nuestro Dios. El padre Raniero Cantalamessa, cuando habla de Pentecostés, precisamente el año pasado tuvimos acá un seminario, un encuentro que llamamos Timoteo, y él nos compartió una enseñanza y nos decía que a partir de Pentecostés se abre ese nuevo tiempo profético en la historia de la humanidad. La profecía del Nuevo Testamento, que no es igual a la profecía del Antiguo Testamento, ¿sí? Para hacer la diferencia, no es esa profecía de anunciar eventos y acontecimientos futuros y catastróficos, sino que la profecía del Nuevo Testamento, oigan bien lo que significa en palabras del padre Cantalamessa, y es algo pues que habla desde el apóstol San Pablo en 1 Corintios 14, pero no voy a detenerme a profundizar mucho. Y es lo siguiente: la profecía del Nuevo Testamento es captar, es ver, es escuchar, es anunciar lo que Dios está haciendo ahora, lo que Dios está haciendo ahora, lo que quiere hacer en este tiempo, ahora. Y cuando hablamos, quiero llegar a un punto con esto, ¿sí? La dimensión profética es propia de la iglesia. Todos aquí yo creo que somos bautizados, ¿así es? ¿Todos acá son bautizados? Bueno, en el bautismo dice San Pablo en Gálatas 3:27 que hemos sido revestidos de Cristo. Y esto lo hemos visto desde la catequesis, ¿no? Y muchos lo saben, pero solamente lo saben. Y en Jesús, al ser revestidos de Jesucristo, como dice Pablo en Gálatas 3:27, hemos sido constituidos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Sacerdotes para estar con Él, profetas para hablar de Él en su nombre, y reyes porque reinamos con Él, actuar en su poder. Entonces, esto no es un concepto, esto no es una idea, es algo real, es algo que somos desde el bautismo. Participamos de la dimensión profética de Cristo. Y por si quieren leerlo un poco más, yo solamente les dejo los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, por si quiere alguien o si quieren anotarlos, el numeral 904 y 905, que están muy interesantes, del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí nos dice el magisterio que tú y yo, Fernando, Deyanira, Sandra, participamos de la misión profética de Cristo, es decir, que estamos llamados en este tiempo a ser profetas en Jesús. Desde Pentecostés se abrió el tiempo del Espíritu. Ahora que estamos hablando de Kairos, ¿no? De tiempo de Dios. En realidad, oigan bien, el Kairos se abrió desde la venida de Cristo, desde la entrada de Jesucristo en la humanidad. ¿Recuerdan cuando Él se presentó en la sinagoga de Nazaret en Lucas 4:18? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a liberar a los cautivos, a los oprimidos, a dar vista a los ciegos, a proclamar un año de gracia del Señor. Y que después de leer este texto de Isaías 61, Jesús le dijo a los que estaban allí: esta escritura que acaban de escuchar se cumple hoy delante de ustedes. ¿Recuerdan? Bueno, ese hoy ahí hay que subrayarlo. Ese hoy no queda en aquel momento. Ese hoy es lo que se llama en el lenguaje bíblico un presente continuo. Ese hoy es ahora, aquí entre nosotros. ¿Recuerdan que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán,
dice tanto Lucas 3 como en el capítulo 1 de Juan, que el cielo se abrió y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Y Mary Hill, que es teóloga y que ha sido parte de la comisión doctrinal del ICRES y sigue trabajando en Caris, es una de las teólogas de la renovación carismática y una teóloga importante en la iglesia. Mary Hill en una enseñanza nos compartía que el cielo se abrió y a partir de ahí tú no vas a encontrar ningún otro versículo en el Nuevo Testamento donde diga que el cielo se volvió a cerrar. Porque cuando Cristo se encarna, cuando Cristo viene e inicia su ministerio público, se abrió el cielo y a partir de ahí inicia el tiempo de Dios sobre la humanidad, un tiempo nuevo y aún más en su pasión, muerte y resurrección, por supuesto. Recuerdan que hubo un temblor cuando Jesús muere en la cruz, en Mateo 27, y se rasgó el velo del templo y todos tenemos acceso al Padre en Jesús y por el Espíritu Santo recibido. Y sobre todo a partir de Pentecostés se abre este tiempo. Este tiempo. Fíjense que esto no es idea mía. Yo quiero leerles aquí el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 672 para que ojalá lo puedan leer, pero no solamente leerlo. Cuando uno habla de formación o de enseñanza, a mí me gusta un lema que utiliza el Ministerio de Formación de la Renovación Carismática de México. Ellos dicen, el Ministerio Nacional de Formación, formar para transformar. Formar para transformar. Es decir, a veces la formación se queda como en teorías, como en ideas, como en información, en conceptos. La formación nos tiene que llevar a crecer en lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24 se refiere a Jesús como sabiduría de Dios y poder de Dios y fuerza de Dios. La formación en el Espíritu nos tiene que ir llevando a crecer en la sabiduría de Dios, ¿sí? Y en el poder de Dios. Porque ciertamente, como dice Pablo, la letra sin espíritu mata. A veces convierte la vida en el espíritu en una lógica fría, pero también podríamos decir el espíritu sin la letra, sin la formación, pues no crece, no crece. Es importante formarse. Hago como este paréntesis aquí, ¿verdad? Porque de la ignorancia el demonio saca ganancia, pero sobre todo una formación que genere transformación. Vean lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 672. 672. Cristo, antes de su ascensión, anunció que no era la hora del establecimiento del reino anunciado por los profetas. Debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz antes de su ascensión. Pero a partir de Pentecostés, el tiempo presente, sigue diciendo el catecismo, el tiempo presente según el Señor es el tiempo del Espíritu, el tiempo del Espíritu y del testimonio, el tiempo del Espíritu. Y aún más, hoy estamos con esta moción profética en todo el continente, ¿no? Kairos, tiempo de Dios. Pero puede correr el peligro muchas veces de quedarse en un lema bonito, en una novedad. No, es una realidad. Se trata de un reto, de un desafío. Dios nos está hablando y nos está marcando un camino. Dios está hablando, Dios está actuando y Dios está interviniendo en la historia. Lo creo firmemente hoy, aún más, en estos días, en este tiempo que estamos viviendo. Y no hablo en términos apocalípticos, ¿no? Como muchos están hablando en estos días,
metiendo miedo y temor y hablando de castigos y catástrofes, no, sino en términos de leer los signos de los tiempos. Jesús nos invita a leer los signos de los tiempos en el Evangelio y a asumir nuestra misión hoy para ser signo de Dios en este tiempo, para que tu vida, mi vida, sea un mensaje profético, sea profecía. Tu vida es profecía. Yo no sé si tienes a alguien al lado, si no, dilo a ti mismo, ¿no? Dilo a ti mismo, a ti misma. Mi vida es profecía. Mi vida es una profecía. Si puedes, díselo a ti mismo. Dite a ti mismo, mi vida es una profecía. ¿Qué significa esto? Pues Dios quiere decir al mundo con tu vida un mensaje. Eso es lo que dice acá el Papa Francisco en el numeral 24 de una exhortación maravillosa. No sé si la han leído, la han escuchado. La exhortación alégrense y regocíjense sobre el llamado a la santidad en el mundo actual del Papa Francisco. Y en el numeral 24 dice, ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Dios, hago una pausa aquí, Dios quiere decir al mundo con tu vida, hermanos y hermanas, José Ramón, el brother Pedro Alvarado allá hasta Venezuela, Natividad, David Rivero, y con Belén, con David de Yanira, con cada uno de ustedes, dice el Papa Francisco, Dios quiere decir al mundo con tu vida un mensaje, una palabra. Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Bueno, y el Papa Francisco menciona aquí precisamente porque alguno dirá, es muy fácil decir, Dios tiene grandes planes para ti, Dios quiere decir una palabra al mundo con tu vida más que tener una misión, es una misión, tu vida es profecía. Bueno, ¿y cómo se lleva a cabo esto? ¿Cómo se mastica, ¿no? Diríamos aquí en Costa Rica. ¿Cómo se hace? El Papa Francisco nos dice aquí seguidamente, nos dice, ¿y cómo puede suceder esto? Sencillo, déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu Santo, para que eso sea posible. ¿Cómo será posible? Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu Santo. Y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la cumplirá aún en medio de tus errores y malos momentos, con tal de que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural, dice el Papa Francisco. Así que es importante esta claridad. Dios quiere decir un mensaje al mundo con tu vida. Tu vida es una profecía de Dios para el mundo, con la cual quiere sacudir el mundo ahí donde te encuentras y a donde Dios quiera ponerte. Porque solamente el espíritu de la profecía, dice el padre Raniero Cantalamessa, es capaz de sacudir el mundo. No sé si estoy siendo claro hasta aquí. Es importante aquí hacernos una pregunta. Como dice Apocalipsis 2:7, cuando escribe San Juan aquellas, recuerdan, 7 comunidades, 7 que hablan en el Apocalipsis, ¿no? De Éfeso, y les decían en Apocalipsis 2:7, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, hablando de aquellas comunidades a las cuales le va a escribir. Yo quisiera que nos hiciéramos una pregunta, hermanos líderes de la región bolivariana. ¿Qué dice el Espíritu Santo hoy a la iglesia? ¿Qué está diciendo hoy el Espíritu Santo a la renovación carismática católica?
¿Qué está diciendo hoy? ¿Qué nos dice? Yo sé que a nivel de jóvenes ya hay una moción, ha habido un camino. La Secretaría, gracias a Dios, siempre se ha movido como en esa línea, ¿no? De escuchar al Espíritu, y ha habido una moción, Corazón en Fuego, ahora el Kenosis, ha venido el Kairos. Hagámonos esta pregunta, porque yo creo que hoy el Espíritu está diciendo algo muy concreto a la iglesia, y de manera especial a la renovación carismática católica. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús, por supuesto, pero obviamente el Dios que puede hacerlo todo sin nosotros no ha querido hacer nada sin nosotros, decía un santo. Él cuenta con mediaciones humanas, instrumentos humanos, y yo creo que hay que poner atención a lo que este Papa nos dice, el Papa Francisco. Y hay que ir poniendo atención a lo que otro hombre en la iglesia nos ha venido diciendo en su predicación, y me refiero al padre Raniero Cantalamessa. Fíjense que cuando pensaba en esta pregunta ahora, ¿qué dice el Espíritu Santo hoy a la iglesia? El padre Raniero Cantalamessa dijo estas palabras el 8 de junio del 2019, el año pasado, en la apertura de Cádiz. El padre Raniero Cantalamessa dijo, y lo leo textualmente, tal como lo dijo: hemos vuelto a estar más cercanos al tiempo de los hechos de los apóstoles. Ellos debían anunciar el evangelio a un mundo precristiano. Nosotros, al menos en Occidente, a un mundo postcristiano, es decir, que quiere eliminar el cristianismo, ¿no? Sacarlo de la sociedad. Fíjense en estas palabras. Ese día el padre Raniero, Papa Francisco, dijo muchas palabras proféticas a la renovación carismática, pero estas son unas de las que me inquietan. El padre Raniero Cantalamessa decía: hoy hemos vuelto a estar más cercanos al tiempo de los hechos de los apóstoles. Es decir, volveremos a los hechos de los apóstoles. A aquellos les tocó evangelizar un mundo precristiano. A nosotros hoy nos toca evangelizar un mundo postcristiano. Hey, estas son palabras proféticas, y miren lo que estamos viviendo hoy con esta pandemia. Estamos en nuestras casas, los templos cerrados en muchos lugares. Se habla de una nueva normalidad. Estamos entrando a una nueva época, definitivamente. Y yo creo que hoy el Espíritu Santo nos está diciendo esto: es necesario regresar a los hechos de los apóstoles. No a la época, porque aquella época ya pasó. Se refiere a lo siguiente: es como volver a la esencia de la iglesia, adaptándose a este tiempo. Es decir, en cuanto a los métodos, en cuanto a la evangelización, y vean que lo ha hecho. Los medios virtuales se han inundado, ¿no? Se han inundado con actividades, con evangelizaciones, formaciones, retiros, de todo. Por ahí vi como un meme, una imagen de así medio cómica, ¿no? Del demonio sentado en una mesa con Dios. Y entonces el demonio le dice a Dios como con tono de burla, ¿no? Hey, te cerré todos los templos, te cerré todas las iglesias en el mundo. Y Dios le responde: no, yo abrí una en cada casa, ¿no? Yo abrí una en cada casa. Y fíjense, estamos entrando a un tiempo distinto. Y cuando digo volver, y no lo digo yo, lo decía el padre Cantalamessa, vamos a volver a los hechos de los apóstoles. Se refiere a volver a la esencia de la iglesia, a la esencia de la evangelización.
es regresar al espíritu de los hechos para ser testigos con hechos y con hechos del espíritu del evangelio de Jesús, del Jesús del evangelio. Porque hay quienes quieren presentar otro Jesús también hoy. Hay una esencia a la que debemos volver hoy. Fíjense que cuando el cardenal Suenens en 1973, el Papa Pablo VI, él fue el primer asesor acompañante de la renovación en el mundo, el cardenal Joseph Suenens, lo envió a Estados Unidos, donde comenzó la renovación carismática, pues a ver qué era lo que estaba pasando ahí. Ya se escuchaba por la iglesia acerca de la renovación carismática, de esta explosión del espíritu que surgió en febrero del 67. Y el cardenal Suenens estaba escribiendo un libro sobre el Espíritu Santo, titulado Espíritu Santo, fuente de nuestras esperanzas. Y él, cuando fue a Estados Unidos a ver lo que pasaba con la renovación que estaban haciendo, que estaba iniciando, y ver lo que sucedía, aquella fuerza del Espíritu, la manifestación de los carismas, ver aquel ardor en la predicación, ver lo que pasaba, el cardenal Suenens escribió lo siguiente después de esta experiencia: en cuanto al libro, dejé de escribirlo. Dejé de escribirlo. De repente, San Pablo y los Hechos de los Apóstoles parecían que se hacían vivos y se convertían en parte del presente. Lo que era auténticamente verdadero en el pasado parece suceder de nuevo bajo nuestros ojos, delante de nuestros ojos. Es un descubrimiento de la verdadera acción del Espíritu que está siempre a la obra, como Jesús lo prometió. Oigan, chicos, es el tiempo de Dios. Es el tiempo del Espíritu. Y fíjense que sigue diciendo algo aquí en catecismo. Quiero ya ir cerrando y dejarles unas últimas puntos muy prácticos y orar un momentito. Dice el numeral 672, la segunda parte. Yo les leí como la primera parte. El tiempo presente. ¿Cuál tiempo? Este presente. Ese es el Kairos. El Kairos no es otra cosa que la hora de Dios entre nosotros. Como dice Pablo en 2 Corintios 6:2, ese versículo, 2 Corintios 6:2, este es el momento favorable. He aquí el día de la salvación. Moverse en el Kairos es moverse siempre conectado en el presente, con el querer, con el poder, con la voluntad de Dios. Este es el ahora de Dios. Alguien decía que el tiempo no es más que la unión de continuos presentes en Dios. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Dice el catecismo, el tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio. Es un tiempo marcado todavía por la tribulación, por la prueba del mal que afecta también a la iglesia, que inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia. Y en este tiempo, yo quisiera decirles sobre todo lo siguiente: estamos llamados a movernos en el poder, en la fuerza del Espíritu. Fíjense que el título del tema es muy bonito, ¿no? El Espíritu Santo, motor e inspiración de la iglesia, es decir, de nuestra vida. ¿Realmente el Espíritu Santo mueve nuestra vida? ¿Realmente somos dóciles a su acción? ¿Realmente nos dejamos mover por él? ¿Nos dejamos mover por su inspiración? Y es ahí cuando nos vamos a mover proféticamente en nuestra misión, en nuestra vida, en nuestro servicio, en todo lo que hagamos. Es decir, abiertos a su palabra, a su presencia, a su poder.
haciendo de nuestras comunidades epicentros del reino de Dios en la tierra. Hoy que se escucha mucho esa palabra, ¿no? En medio de la pandemia, epicentro. Es una palabra que hasta se explica bíblicamente y hasta un documento de la iglesia da una referencia que nuestras comunidades están llamadas a ser centros de irradiación de la poderosa vida en Jesús. Si no le han aparecido 362, es más, ahí se los dejo como tarea, léanlo. Es poderoso ese numeral, Aparecida 362, para hacerlo vida, para hacerlo vida. Estamos llamados a ser profetas hoy. El Papa Francisco dijo el 3 de febrero del 2020, escuchen estas palabras, el 3 de febrero del 2020, en su mensaje de ese día: el mundo necesita ver en los discípulos de Jesús profetas, personas valientes y perseverantes en la respuesta a la vocación cristiana. El mundo necesita ver en los discípulos de Jesús, repito, profetas en la respuesta a la vocación cristiana. Ahora les decía este primer punto. Somos profetas dando respuesta a Dios desde nuestra vocación, desde donde estamos, desde nuestra propia vida, testimonio en esencia como personas. Tu vida es una misión, tu vida es una profecía, les decía ahora. Pero yo quisiera terminar dándoles unas claves prácticas sobre cómo movernos en la fuerza del Espíritu, en la acción profética del Espíritu, porque el Papa Francisco ha hablado mucho de esto. Si no, busquen en Google, ustedes lo pueden comprobar, el Papa Francisco, ser profetas, profecía, y van a encontrar que el Papa Francisco ha mencionado mucho estos años, estos meses. Necesitamos ser profetas en este tiempo, porque aún en la misma iglesia, a lo interno, se están generando muchas confusiones, muchas situaciones, y a veces uno no escucha, lo digo así con mucho respeto y amor a la iglesia, voces proféticas, tanto en los laicos como en la jerarquía. El mundo necesita ver, dice el Papa Francisco, necesita ver en los discípulos de Jesús profetas. El bautismo en el Espíritu Santo, que es esta gracia central, esencial en la renovación carismática, precisamente el padre Peter Hodgkins, que fue uno de los grandes teólogos de la renovación, que falleció en el 2017, y fue uno de los pilares en la elaboración de un documento del ICRE sobre el bautismo en el Espíritu. Él menciona en un estudio que hace del bautismo en el Espíritu que una de los frutos del bautismo en el Espíritu, además de reavivar las gracias ya recibidas en los sacramentos, además de abrirnos a las gracias nuevas, a los dones carismáticos, es que, tercero, y esa casi nunca la he escuchado, yo la leí hace poco en un escrito de él, en un artículo de él, es que el Espíritu Santo, quien vive el bautismo en el Espíritu y entra en esta espiritualidad de Pentecostés, se mueve proféticamente en su vida y en el mundo, en su vida cotidiana. Porque atención, cuando digo esto de moverse proféticamente, no es ser unos especiales, unos iluminados, unos superiores, no, para nada. Somos personas comunes, normales, en el diario vivir, en la humildad, en la sencillez. Moverse en el poder del Espíritu. Y yo quiero dejarles las siguientes claves para moverse en el Espíritu. ¿Les gustaría saberlas? ¿Sí? Así rápidamente. O no sé cómo estamos con el tiempo ahí. Me dicen porque como que me emociono. ¿Verdad? Adelante. Muy bien. Les dejo el texto. Hechos 4, 23 al 33. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 33. Voy a omitir leer el texto todo antes,
sino que les voy dando las claves sobre cómo movernos en el espíritu. Como dice el Papa en el numeral 24 de la Gaudete Exsultate, déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo abrirnos a esto? Aquí, en este segundo Pentecostés, es el segundo Pentecostés que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Pentecostés en medio de la persecución. Aquí encontramos las siguientes claves sobre cómo aprender o irnos moviendo en la acción profética del Espíritu. Y la primera es la siguiente. Hechos 4:23 dice que Pedro y Juan una vez libres. El contexto del texto, tienen que leer el capítulo anterior 3 y 4 de Hechos. Pedro y Juan sanaron aquel tullido que estaba frente a la puerta hermosa. Eso generó todo un asombro, un alboroto. Pedro y Juan fueron apresados, fueron puestos prisioneros, fueron interrogados, fueron llevados a la cárcel, y por eso comienza así el texto. Una vez libres. Una vez libres. ¿Quiénes? Está hablando ahí de Pedro y Juan, hombres llenos del Espíritu Santo. La primera palabra clave es libertad. Libertad. Pedro y Juan son hombres libres, pero me quiero referir a una libertad específica. Tienen la libertad del Espíritu Santo. A estos hombres nada los detiene. Esta libertad es dejarse conducir, mover, guiar por el Espíritu. Miren, el Papa Francisco lo dice el 3 de febrero del 2020 en su predicación ese día. Dijo: el profeta es aquel que sigue el empuje del Espíritu. Así lo define dentro de su enseñanza ese día. El profeta sigue el empuje del Espíritu, se mueve en la libertad del Espíritu. Yo creo que en la vida tenemos que recuperar esa libertad al Espíritu Santo. A veces, aún en la renovación, aún en la misma renovación, podemos tener ese prisionero de lujo, el Espíritu Santo. Yo creo que hay asambleas de la renovación donde el Espíritu Santo llega y se sienta en la banca a ver si lo dejan actuar. O decimos: ven Espíritu Santo, ven, pero cuando llega, pues no lo dejamos obrar. Me refiero a esa libertad. Hay lugares, yo sé que donde ustedes no pasa, donde la renovación ya no es carismática, es esquemática. Ciertamente tenemos que seguir un orden muchas veces, un orden, una guía, por supuesto, no estoy diciendo eso. Pero yo creo que en mucho lugar la renovación ha perdido esta libertad al Espíritu. Y levantemos nuevas generaciones que vivan esta libertad al Espíritu Santo en su alabanza, en su adoración, en su manera de ir llevando los eventos, los encuentros, la evangelización, la libertad en el Espíritu en la propia vida. Jesús habló de esta libertad cuando dijo en Juan capítulo 3, versículo 8, el viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo, y así es todo el que nace del Espíritu, dice. Fíjense qué interesante, dice Jesús. Y así es todo el que nace del Espíritu. No está diciendo que seamos unos desubicados, que no sabemos ni de dónde venimos ni para dónde vamos, no. Está hablando de moverse en esa libertad del Espíritu. Así que yo los invito a dejarse despeinar por el Espíritu Santo. Quitar los obstáculos. Y los dos principales obstáculos que no nos permiten movernos con el empuje del Espíritu, el Papa Francisco los menciona en la exhortación Alégrense y regocíjense, el numeral 133. Numeral 133. ¿Saben cuáles son esos dos principales obstáculos? Ahí el Papa los menciona: el miedo, el temor y el cálculo. ¿Qué significa el cálculo? El cálculo, pues tenerlo todo fríamente calculado, ¿no? Y quien lo quiere tener todo fríamente calculado, nunca va a arder en el fuego del Espíritu. Perder el miedo.
mucho de moverse en el poder de Dios pasa por el lanzarse, como Pedro sobre las aguas. Yo he escuchado gente predicar que cuando hablan de Pedro y se hundió sobre las aguas, cuando empezó a caminar, qué bárbaro, Pedro dudó. Oigan, más bien hay que aplaudirle a Pedro, que se lanzó, que se arriesgó, que empezó a caminar sobre las aguas. Señor, si eres tú, déjame ir a ti. Es mejor uno que se lanza a caminar sobre las aguas que 11 que se quedan paralizados, llenos de miedo, viendo fantasmas en la barca. 1, libertad. 2, voy más rápido ya por el tiempo. 2, dice, una vez libres, vinieron a los suyos. La segunda clave para movernos en el poder del Espíritu, para que el Espíritu Santo realmente sea motor e inspiración en nuestra vida, para movernos proféticamente, es la palabra unidad, comunidad. Una vez libres, la primera, libertad. La segunda, fueron a los suyos. Fueron a los suyos. Aquellos de los cuales se sienten parte, son los nuestros, nuestra comunidad. La segunda clave es comunidad, es la unidad. Y yo creo que esta pandemia y esta realidad que estamos viviendo, nos decía el padre Raniero Cantalamessa en su predicación del Viernes Santo, de esta pandemia, de este tiempo, tenemos que salir más humanos, más fraternos, más unidos. La segunda clave es esta. Yo creo que este tiempo nos está llevando esta esencia a que pues los cargos, las funciones, pues son necesarias, por supuesto, hay que llevarlas a cabo, pero que esencial y determinante es en este tiempo la unidad. Y sobre todo, jóvenes, esto se viene anunciando desde hace años. Desde el 2012, recuerdo, en un encuentro mundial de jóvenes en Foz de Iguazú, Brasil, el Señor va a levantar la renovación a través de los jóvenes. Eso se decía desde el 2012, 2013. En el 2017 se anuncia una gran cosecha en aquella profecía en el jubileo con Patty Manfield y estando presente el Papa Francisco. Ese tiempo es ahora. Es el tiempo de arriesgar juntos los Moisés y los Josué. Los Josué y los Moisés juntos. Eso es el Kairos. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todos somos el presente de Dios. Amén. Y todos entendiendo su lugar, su función, su misión. Tercero. Dice el versículo 29, ellos están en medio de la persecución, los quieren matar. ¿Y cómo oran ellos? Versículo 29, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con valentía. Ahí aparece la palabra griega parresía. ¿Han escuchado esa palabra? En el retiro del Kenosis, esa parresía es la valentía que viene del Espíritu. Una audacia, un coraje que va más allá de la fuerza humana, que viene del Espíritu. Oye, tercer clave, si queremos movernos en el Espíritu y movernos proféticamente en este tiempo, muy concreto, valentía. Valentía. Es el tiempo del testimonio, dice el catecismo en el numeral 672, y ahí trae unos numeritos encima de las palabras que lo remiten a uno a una referencia. Y cuando uno lee la referencia, dice Hechos 1:8, recibirán poder y serán mis testigos, es decir, mártires. ¿Cuántos de ustedes quieren ser profetas en este tiempo? Como dice el Papa Francisco, el mundo necesita ver profetas en los discípulos de Jesús. ¿Les gustaría responder ese desafío? Para ver si están despiertos ahí, pongan un dedito o algo así. ¿Les gustaría? ¿Están dispuestos? ¿Están seguros? Bueno, el Papa Francisco, oigan lo que dijo
ese 3 de febrero del de este año, 2020, 3 de febrero, es reciente. Dijo también, hablando sobre esto de ser profetas, quien quiera ser profeta debe estar dispuesto a pagar el precio. Ayer como hoy, la auténtica profecía está dispuesta a pagar el precio. ¿Cuál precio? Dice el Papa, el precio de la persecución, del rechazo. ¿Dispuestos? Miren, yo no sé ustedes, por supuesto, tenemos que tener una pedagogía, cuando uno habla de evangelización, pedagogía, método, tenemos que tener acercamiento. El método de evangelización nunca es juzgar, ni señalar, ni condenar. En eso estamos claros. Amén. Pero es importante saber y miren, lo voy a decir así concretamente. A veces me preocupa lo que veo en este tiempo y particularmente en este mes en muchas páginas de Facebook hasta católicas. Es decir, hay muchas realidades en el mundo. Cuando uno habla de la familia, del matrimonio, realidades a las cuales tenemos que acercarnos como iglesia, evangelizar. El Señor nos ha dicho, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, vayan. Y hay dimensiones de evangelización, lo que ya parecía se llaman los nuevos areópagos, y acercarnos y entrar en diálogo con todos, como lo ha demostrado el Papa Francisco. Muy bien, pero el Papa Francisco también ha sido un profeta valiente para defender la iglesia, para promover la dignidad, la familia, el sueño de Dios, para promover el respeto, la dignidad de cada persona, pero también este tiempo requiere mucha valentía, porque hay como un relativismo que también se está metiendo en la iglesia. No se trata de la Inquisición, no se trata de ser moralista, no se trata, no, pero sí si queremos ser profetas hoy, hay que estar dispuesto a pagar el precio para ser voz profética en la iglesia. No solo de palabras, sino con nuestra vida, con nuestro testimonio. Yo creo que saben un poco de muchas realidades que estoy hablando, ¿sí o no? No sé si fui claro en ese punto. Número 4. ¿Cómo siguen orando? Versículo 30 de Hechos 4. Piden valentía y seguidamente dicen, extiende tu mano para que podamos realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y milagros y prodigios. ¿Quiénes? Ellos, en el nombre de Jesús. La cuarta clave para movernos en el Espíritu y proféticamente en este tiempo es la lógica de la fe. La lógica de la fe. Esta expresión es del Papa Francisco también, de ese día, del 3 de febrero de este año. El profeta se mueve en la lógica de la fe. Bien que es muy interesante esta expresión, en la lógica de la fe que rompe nuestras lógicas humanas. La lógica de la fe es la lógica de Dios. ¿Y cuál es la lógica de Dios? ¿Alguno sabe cuál es? La lógica de Dios la resume Lucas 1:37. Nada es imposible para Dios. Amén. Esa es la lógica de Dios. Nada es imposible para Él. Todo es posible para Él. Fíjense cómo oran estos. Señor, extiende tu mano. Eres tú el que tiene el poder. Eres tú el Señor. Eres tú quien nos ha enviado. Danos valentía primero. Danos la fuerza del Espíritu, la parresía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales, milagros y prodigios. ¿Quiénes?
ellos, en el nombre de tu santo siervo Jesús, en el nombre de Jesús. Oigan, una parte hoy a la que necesitamos despertar en la renovación, reavivar en la renovación, es esa dimensión carismática. No tengamos miedo al poder, a los signos, a atrevernos al ejercicio de los carismas en este tiempo, a orar por los enfermos, tanto del alma, del espíritu y del cuerpo, a orar por el enfermo como tal. No tengamos miedo a los carismas. Los carismas no son piezas de museo. Dice el Papa Francisco en la Gaudete Exsultate, numeral 58. Los carismas no son piezas de museo. Son siempre actuales, porque Jesús está vivo. Estos creen en el poder de Dios. Estos creen en la lógica de Dios. Hay que atreverse. Yo creo que en mucho lugar de la renovación, y nosotros lo vivimos, y yo recuerdo un tiempo, mucho tiempo, que uno hablaba de carismas, y hablábamos de carismas, pero hasta ahí, y no nos atrevíamos a ejercer los carismas, a lanzarnos. Es un tiempo donde el Señor quiere utilizarte a ti, Natividad, y a cada uno de ustedes, oye, con poder, a través de ti. Es el tiempo del empoderamiento de todos los bautizados. Y último, ya para terminar, dice este texto de Hechos 4, que los apóstoles daban testimonio. Bueno, esto es importante dentro de esta cuarta idea de la lógica de la fe. Fíjense, los apóstoles daban testimonio con gran poder, Hechos 4:33, con gran poder de la resurrección de Jesús. Tú puedes ir creciendo en tu apertura, en la medida en que te lances, en que seas acompañado también. No se trata de imprudencia, de actuar sin discernimiento, no. En la medida en que te arriesgues, que te lances, que vayas siendo acompañado en el ejercicio de los carismas en tu cotidianidad, no solamente en los eventos, en los encuentros, sino vivir lo sobrenatural en lo natural de cada día. Se vuelve normal cuando vivimos la lógica de la fe. Cuando nos movemos en esta fe carismática, esta fe expectante. Y fíjense, dice, daban testimonio con gran poder. Ya no solo con poder, sino con gran poder. Como si el poder de Dios fuera creciendo en ellos y ellos creciendo en el ejercicio del poder de Dios. Y último, servían a las necesidades de todos. Servían a las necesidades. Dice, ponían sus bienes a disposición, nadie pasaba necesidad. Versículo 32, 34, y ponían todos sus bienes a disposición, los vendían, traían el importe de la venta, los repartían a cada uno según su necesidad. Quinto, pues ser respuesta a las necesidades del mundo. El profeta, esto es importante. Dice el Papa Francisco también en esta enseñanza del 3 de febrero de este año, el profeta es el que anuncia esperanza, no anuncia desgracias. El profeta del Nuevo Testamento es el que anuncia esperanza. Esperanza siempre, esperanza y salvación, sobre todo a los pobres, a los excluidos, a los necesitados, dice el Papa Francisco. Así que no sé si recuerdan las 5 claves que les di, pero la primera es libertad. La segunda, unidad, comunidad, arriesgar juntos. Todos somos el presente de Dios hoy. 3, valentía, estar dispuesto a pagar el precio, atreverse pues desde la oración, desde la preparación, a defender la vida, a defender, hablar. Hoy poca gente se atreve a hablar de la familia, del matrimonio, de la castidad, en esta línea donde estamos siendo tan bombardeados. Cuarto,
la lógica de la fe, moverse la lógica de la fe, la lógica de Dios, el poder de Dios, el ejercicio del poder de Dios, de los carismas. Y quinto, las necesidades del mundo, ser respuesta. Bueno, invitarlos a seguir adelante, mis hermanos. Ánimo a vivir este tiempo, un tiempo profético, un tiempo de gracia. Yo creo que, no sé, David o Sandra me dicen, yo creo que me pasé un poquito con el tiempo, pero si quieren que oremos unos segundos o... La comandante que diga. ¿Cómo? Mi hermano David, bueno, la parte 2 de la oración, vamos a decirla, la comandan nuestros hermanos de Venezuela, pero juntamente aprovechando tu presencia, querido Francisco, vamos a orar. Entonces dejo el paso a David para que entremos entonces en este ambiente de oración junto con Francisco. Y mi hermano, bueno, agradecerte ya de antemano. Lo que pasa es que acá el tema horario sí ha avanzado para algunos que viven ahí con vecinos y lo demás, pero el tema en general creo que a todos nos ha estremecido y creo que es una gran bendición todo lo que el Señor ha puesto en tu corazón y que ha salido en tus labios. Así que bueno, nos ponemos en este momento bajo la oración que el Señor te inspira y para nosotros continuar. Muchas gracias, Francisco. Dios te bendiga. Gracias, David. Bendiciones. Entonces, si quieres, adelante, dirige este momento de oración y nosotros continuamos con lo que sigue. Oro un momento y continúan con la oración. Señor Jesús, bendito seas. Gloria a ti. Santo es tu nombre. Exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Jesús, Jesús, Jesús. En tu nombre estamos reunidos en este momento. Jesús, gracias porque estás entre nosotros. Tú eres el centro. Tú eres el centro de la creación, el centro del universo, y te colocamos en el centro de este momento, Jesús. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Haz de este momento de oración un epicentro de tu reino aquí en la tierra, del cielo en este mundo. Porque tú lo has prometido, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Aquí estás. Y tú eres aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Jesús, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Derrama tu gracia, la fuerza de tu Espíritu Santo en este momento sobre todos nosotros. Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Jesús, aquel que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Derrama tu gracia, tu presencia, tu gloria, que inunde cada lugar, cada habitación, cada casa donde nos encontramos. Cada uno, Jesús, derrama tu fuerza, tu soplo, tu aliento de vida. Oro en este momento, Jesús, y te pedimos, derrama la fuerza de tu espíritu sobre esta región bolivariana que estás levantando con fuerza y que vas a levantar aún más de una manera profética. Jesús, gracias porque sabemos que tú así lo vas a hacer, amado Señor. Derrama tu fuerza. Espíritu Santo, ven, ven, ven sobre toda esta región, a cada uno de mis hermanos aquí, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Venezuela. Ven, Espíritu Santo, nos abrimos a tu presencia, nos abrimos a tu fuerza, te damos libertad. Sé tú nuestro motor, nuestra inspiración. Y ahí donde estás, dile al Espíritu Santo, sé libre en mí.
Sé libre en mí, Espíritu de Dios. Te doy libertad. Muéveme, condúceme, dirígeme. Te rindo mi vida. Te rindo mis lógicas. Te rindo mis formas. Te rindo mis esquemas. Te rindo todo mi ser. Espíritu Santo, ven sobre mí. Úngeme, inúndanos, llénanos. Espíritu de Dios, sé libre en mí. Y dile al Espíritu Santo, sé libre en mí. Quiero moverme en tu libertad, quiero vivir en tu libertad. Sé libre en mí, Espíritu Santo, y que yo sea libre en ti. Libera, sana de todo temor en el corazón, de todo miedo, de toda duda, todo desánimo, toda angustia, toda ansiedad, toda preocupación. Espíritu Santo, libera, sana, toca en el nombre de Jesús y rompe todo bloqueo que haya en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestro interior. Ven, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, y da vida a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo. Espíritu Santo, da vida a todo nuestro ser. Bendito seas. Te amamos, Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu Santo. Gloria a ti. Bendito seas. Espíritu Santo, derrama tu gracia sobre cada uno de mis hermanos, sobre esta región, sobre cada uno de estos jóvenes líderes, y derrama estas 5 gracias, estas 5 claves. Nos dejamos transformar por ti, nos dejamos renovar por ti. Espíritu Santo, díselo, pídeselo. Quiero tu libertad, quiero moverme en tu libertad. Desacomódame, desinstálame, Espíritu Santo. Quiero moverme en tu empuje, en tu guía. Espíritu Santo, derrama la gracia de la unidad, de la fraternidad. Derriba las murallas en cada país, en la diócesis, en la renovación carismática, y que todos nosotros seamos constructores de puentes, embajadores de reconciliación, de perdón, de unidad. Espíritu Santo, bendice esta renovación carismática de cada uno de estos países. Suscita esta nueva ola, este tiempo, este kairos, y que todos juntos, adolescentes, jóvenes, ancianos, niños, todos seamos el presente, el ahora de Dios. Derrama valentía, derrama parresía, el don de la profecía. Espíritu Santo, pon en el corazón de mis hermanos y hermanas sueños, proyectos concretos para ser voz profética en este mundo, ahí en sus países, en su realidad, en esta región. Aumenta nuestra fe. Pidámosle al Señor esto, dile, Señor, aumenta mi fe, y como aquella comunidad, Señor, hoy te decimos que podamos en tu nombre realizar curaciones, señales, milagros y prodigios. Señor Jesús, en tu nombre, porque eres tú, en tu nombre nosotros podamos realizar señales, milagros y prodigios. Queremos movernos en tu poder, Señor Jesús. Reaviva los carismas y derrama carismas nuevos. Suscita, Espíritu Santo, en cada uno de estos países, en esta juventud carismática, un despertar de los carismas. Carismas de poder, de revelación, de inspiración, de liderazgo, carismas nuevos. Espíritu Santo, queremos ser profecía en este mundo, voz de Dios en este mundo.
Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendice sus vidas, porque cada una de sus vidas es una palabra que tú quieres decir al mundo. Bendice cada una de sus vidas, de sus historias. Señor, derrama nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Abre puertas. Suscita cosas nuevas, Señor. Bendito seas. Gloria a ti. Santo eres. Bendice sus hogares, sus familias. Y en esta noche, fortalece, levanta, Jesús, en este momento, tu fuego en sus corazones. Gloria a ti. Bendito seas por siempre, Jesús amado. El más pequeño vendrá a ser un millar, el más chiquito una nación poderosa. Yo, Yahvé, a su tiempo me apresuraré a cumplirlo. Isaías 60:22. Esta palabra venía ahora aquí mientras oraba y allí se las dejo. Isaías 60:22. Gloria a Dios. Bendiciones. Luego de esa oración, agradeciendo a Dios por la vida de este esposo, predicador, servidor de la iglesia, Francisco Javier Araya, agradecemos tu servicio en medio de nosotros y nos disponemos en este momento a alabar, a entrar a esa presencia donde habitan precisamente la fuente de los carismas, en esa presencia de Dios uno y trino. Vamos a orar en este momento. Pero antes de iniciar, quisiera confirmar esta prédica con un texto de la carta del Papa Francisco a los sacerdotes de la diócesis de Roma, calientica, el 31 de mayo del 2020. La fe nos permite una realista y creativa imaginación capaz de abandonar la lógica de la repetición, sustitución o conservación. Nos invita a instaurar un tiempo siempre nuevo, el tiempo del Señor. Adelante, hermana Laura, vamos a entrar en ese tiempo nuevo, en el eterno presente del Dios vivo. Invito a mi hermana Laura a activar el audio. ¿Me oyen? Sí, gracias, Laura. Bueno, vamos a entrar en este momento, en esa alabanza a ese Dios que es uno y trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te alabo, Padre, te alabo, Hijo, te alabo, Espíritu de amor, yo te alabo, te alabo, Padre, te alabo, Hijo, te alabo, Espíritu de amor, yo te alabo. Y cuando te alabo, yo puedo escalar montañas muy altas sin desmayar. Cuando te alabo, yo puedo tocar el cielo. Cuando te alabo, yo puedo escalar montañas muy altas sin